Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Voces Maternas. Como siempre, la Cafetería Le Fornil, nuestro espacio que elegimos para poder hacer estos capítulos con nuestras invitadas, un espacio acogedor en donde nos llenan de comida rica, así que full recomendado para que vengan a visitarlo. Hoy día tengo a una invitada, de verdad un honor tenerla acá conmigo. Una invitada que además de ser mamá, tenía una carrera política, ¿cierto?, que ha impactado de forma positiva en el desarrollo de nuestro país, luchando por los derechos de las mujeres, la equidad de género, el bienestar de todas las madres y los niños de aquí. Así que nada, quiero hablar con ella, que me cuente su experiencia como mamá y cómo eso ha impactado, ¿cierto?, en toda su carrera política. Así que quiero darle un fuerte aplauso a Marcela Sabat. Ay, qué linda la presentación. Gracias, Fran. No, ay, ¿de qué? Tremendo honor para mí estar en este espacio y poder coincidir con tantas mamás. Sí. Un lugar que yo creo que al final necesita tanto cariño y tanto amor entre nosotras, que de verdad creo que estos espacios ayudan mucho. Así que muchas gracias. Sí, no, y al final un poquito el espacio para poder conversar, que nos cuentes tu historia como mamá, tu experiencia, todas las cosas que has hecho, que has aportado. Cuéntame de tu maternidad y cómo esta maternidad, ¿cierto?, ha impactado de forma positiva en el trabajo, en toda esta pega maravillosa que has hecho en toda tu carrera. La verdad, yo siempre quise ser mamá. Ya. Eso lo tengo que dejar como la base de todo. Siempre quise ser mamá y me casé joven, no funcionó, entonces como que vi un poco frustrado ese espacio. Y cuando pasó el tiempo, dije, da igual, si no encuentro al padre de mi hijo, entonces voy a ser mamá igual. Congelé mis óvulos y fue Mira. como mi proyecto que Ya. iba a ocurrir sí o sí. Y me puse un límite y todo. Pero apareció, gracias a Dios, mi marido maravilloso, que además es un tremendo papá. Y con él pude cumplir el sueño de esta familia que siempre anhelé. Y de tener dos hijos maravillosos, León y Gracia, a quienes amo profundamente y a quienes me mostraron desde otro lugar la vida, la perspectiva de todo te cambia cuando eres mamá. Y además a mí me pasó como como una cosa bien tripartita, digámoslo, por llamarlo de alguna manera. Me pasó como esto de ser mamá, ¿Ya? de estar cumpliendo un sueño, pero en un tiempo complicado para todo Chile, porque fue uno como pandemia, en el fondo fueron como justo los años de la pandemia, y además yo era diputada y senadora. Entonces, en este mismo lugar donde yo estaba cumpliendo mi sueño, donde además estaba teniendo como esta opción de ayudar a la familia y poder cumplir demandas y escuchar a las madres, también se me daba esta oportunidad de hacer cosas. Pero fue algo como bien, como una cosa así como explosiva, porque eran muchas emociones al mismo tiempo. Entonces, claramente fue algo súper... Ser mamá ya es algo súper fuerte. Estar en pandemia es algo mucho De más suma N. heavy. Y además, estar expuesta públicamente. Entonces, claramente que yo lo vi como una oportunidad un honor increíble también de poder responder a todas esas personas que habían votado por mí y que me habían dado también como el premio de ser la mujer más votada del Congreso. Y de haber coincidido todo eso para mí fue realmente espectacular. Te lo digo en todo el sentido de la palabra, porque pude sentir en todas las emociones que tú me puedes plantear la maternidad. Y claramente que también ahí viví momentos no muy gratos, como lo vivieron miles de mamás en Chile, pero con este privilegio de tener una red importante de apoyo, de ayuda, pero también de poder entender que esta transversalidad de la maternidad, independiente de donde uno esté, se vive muy solitario. O sea, si tienes una mamá, probablemente vas a tener más compañía, pero si no tienes mamás o no tienes alrededor con amigas mamás que estén contigo en pandemia, eso era súper complicado porque no nos dejaban ¿Y compartir esa era unas tu con las primera otras. guagua? Fue la segunda. La Segunda primera guagua. fue como en la mitad de la pandemia. Ya, Y la, perfecto. y la segunda la tuve en el apogeo de la Plena pandemia, pandemia. digamos. Ya. Y entonces, con la segunda, claro, fue más complicado, pero entre medio de la primera y la segunda, además perdí una guagua.
Entonces, como que fue también increíble todo, porque vivir la pena, todo lo que te pasa cuando pierdes una guagua, vivirlo sola, porque yo no le conté a nadie, o sea, a mi marido, obviamente, y a mi mamá, pero no me atrevía a contarle más porque estábamos en pandemia, era como una mala noticia, no se ocupa mucho esto Andar de contando, contar sí. que perdiste una guagua, es como mal visto un poco de contarlo, decirlo, como que esta sociedad no está preparada para hablar todavía de que perdiste una guagua. Como que las frases son como, no importa, vas a tener otra, tú eres Eres joven, joven, sí, típico. o no te preocupes, fueran poquitas semanas. Frases muy cliché que al final, tú cuando eres mamá no te hacen sentido, porque a ti lo único que te pasa es la emoción y el dolor de saber que la ilusión de tu familia o la ilusión de tu Bueno, y hijo o ahí de tu va hija no va a existir. exacto, y ahí va que el amor no se mide en semanas, o sea, independiente que tuvierais 2, 8, 6. Exactamente. Y es ahí cuando yo me encuentro con Araceli, Mm, con la gestora de la ley Dominga, ¿cierto? Entonces fue, imagínate, en plena pandemia, toda como con las emociones a flor de piel, con el cuerpo todavía andando de un embarazo que no llegó a claro. término. Y me encuentro con Araceli en estas como reuniones de lobbies que teníamos por Zoom. Empieza a contar su historia y estaba mi jefa de gabinete ahí y yo me pongo a llorar así a mare y le digo, perdón, pero no puedo hablar. Y porque yo me di cuenta y me encontré con Araceli en el duelo Claro. en el fondo de mi guagüita, que no había hablado con nadie, entonces fue como súper expuesto y también una decisión que tuve que tomar, si lo quería hacer Claro. público o no, como de golpe y porrazo, de seguir, de sacar adelante esta ley, pase lo que pase, porque era el sentido que yo le había encontrado a esta guaguita que había Mm, perdido. Entonces, y de encontrarme con otra mamá desde tan lejos, que yo a lo mejor no lo hubiera conocido si no hubiera sido por esto, y de encontrarme con ella en lo tan íntimo, que es el dolor de perder una guagua y encontrar con eso el vínculo con tantas mamás que han sentido el mismo dolor. La Fernanda Hansen nos ayudó un montón, y ha tenido esa realidad también, la vivió muchas veces, y con otras mamás que probablemente nunca han podido ser mamá porque no han encontrado ese maravilloso regalo que es lograr una guaguita en término. Entonces, fue como te decía, todo eh, súper emocionante porque es mucho dolor, pero también es darle sentido a todo lo que tú estás viviendo. claro. Y a mí me pasó eso, mi maternidad con la pandemia y la senaturía y como esta exposición pública y tomar la decisión de tocar temas que lamentablemente no son prioridad. Mm, Son temas que no son importantes, son temas que no son relevantes para lo estructural que son para la sociedad. claro. La maternidad sostiene finalmente un país, una sociedad completa. Y lamentablemente yo creo que la maternidad no es una noticia feliz y hay mucha prensa rosa, como se dice, de la maternidad, de lo lindo y lo maravilloso Mm, que pero creo que hace falta visibilizar todos los costos de la maternidad porque también eso conlleva terribles consecuencias que son, por ejemplo, hoy día tengamos 1.3 hijos por familia promedio en oye, Chile, que sí, te iba a tengamos la tasa preguntar de de eso, natalidad más Dios baja en mío, Latinoamérica. Entonces, qué heavy. eh, hay que hacerse cargo. Mm, Y hay que hacerse cargo cambiando de lugar el tema, poniéndolo más arriba, ¿ya? darte cuenta que es algo que sostiene, como te decía, Dale eh, la prioridad que merece, finalmente. exacto, y que sostiene la sociedad, que es el núcleo de lo que nos mueve todos los días, Ujú. de que ser adultos buenos, responsables, tiene que ver con la maternidad, Mm, y de que si una maternidad es viable, que los costos que tenga, no solamente en términos de vivienda, de salud, de educación y todo lo que eso conlleva, sino que además, cuando existe una maternidad que tienes que sacar adelante sola. Eh, Más del 50% en Chile son jefaturas de hogares mm, mujeres. Y en los lugares más vulnerables son más del 60%, que sacan adelante los hogares solos. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, cuando hablamos de derechos de las mujeres, cuando hablamos de priorizar esa agenda, hablamos de sacar adelante no solamente a las mujeres que sacan adelante solas sus hogares, sino que a toda esa familia que está atrás.
son hijos que van a tener más oportunidades, son familias enteras que van a poder sortear las discriminaciones que sortean las mujeres. Entonces, cuando me hablan de que no, de que el derecho de las mujeres es como una moda o es hoy día algo quizás que también es menos popular, declararse feminista, ¿cierto? Desde el lugar, yo creo que también el feminismo ha dejado súper fuera la maternidad, tiene una deuda con la maternidad, en el sentido que la mayoría finalmente de las mujeres, de los hombres, pensamos en algo súper simple, que es vivir más tranquilo, feliz, ¿cierto? Ojalá el día a día sea lo más llevadero posible. Y cuando eres mamá, ves como Con otros todo en lentes. contra, porque desde que vas a trabajar, si te enferma un hijo, o sea, ni pensar lo que es pedir un permiso a un jefe. O si si cuentas con la mala suerte de más tener ese hijo enfermo, tenerlo con alguna enfermedad crónica, de tener que pedir licencia. Entonces vas a ser un cacho para el empleador. Pero lo que nosotros intentamos hacer de donde estoy hoy día, desde Women and Equality Solutions, es entregarle a las organizaciones esta mirada de la corresponsabilidad, de la equidad, de la conciliación familiar y laboral, como una bondad para las familias, para hombres y mujeres, Claro. pero para los niños sobre todo. Y cuando hablamos de beneficios para los niños y para las niñas, hablamos de beneficios para un país que está creciendo Claro. y que hoy día, lamentablemente, habla de que tiene baja natalidad. Mm. Entonces, yo creo que esto es súper mirado desde un nicho, desde como quienes creemos en los derechos de las mujeres y en el derecho de las mujeres desde que creemos en que tenemos que entregarle más derechos a las madres. Es como que es un espacio más chiquitito todavía. Claro. Somos como menos los que tenemos esa lucha. Y yo creo que las madres día a día lo hacen súper en silencio y súper solitariamente, como te decía. Como, lactancia. Tengo que sacarme la leche para mi hijo en un baño con riesgo de contaminar el alimento para mis hijos, con el dolor que significa extraerte la leche y además con el riesgo que significa no extraértela si es que Claro. tienes alguna infección, digamos, por una probabilidad de mastitis, lo doloroso Claro. que es eso. Entonces, como que cuando yo veo como el camino de la maternidad y una mamá además que tiene que trabajar en la formalidad, porque hoy día lamentablemente todas las hacen en la informalidad y lo hacen por estar más con sus hijos, pero Claro, eso... la única opción que ven al Pero final. eso en el futuro te Te castiga trae también, claro, sin porque pensiones dignas, porque vas a tener lagunas previsionales. Claro. Entonces, y está bien que la reforma previsional ya se haga cargo de eso, pero creo que al final necesitamos algo más estructural que se haga cargo de la maternidad. No las mamás solas, como rascándose con su propia uña. Yo creo que además en la pandemia yo pude vivir en carne propia lo que significa la red de las mamás, de lo poderosas que somos. No solamente porque ellas sacaron adelante las leyes de las cuales yo fui autora, sino que porque en mi propia maternidad, como yo no tenía a mis amigas cerca, no tenía a otras mamás cerca, solo la mía en pandemia, que además era súper difícil, ellas me ayudaron a todo mi proceso, a la lactancia, a las mastitis, a las críticas que vienen de todas partes, a mucha información que además está como sobrevalorada y probablemente otra que no vas a tener si no es por las redes sociales. claro. De informarte, de verdad, me hicieron mucha compañía. Yo de verdad siempre agradezco y agradeceré ese tremendo apoyo que me llego a emocionar de lo bien que me hizo, de lo fuerte que me hizo y de entender también desde esa unión de la maternidad sin color político, sin una religión en Claro. común. O sea, Creo que las une la maternidad como tal. Tan simple como eso, ser mamá. sí, Sí. era eso, era ser mamá. Oye, qué importante es la red de apoyo, como tú mencionáis, pero qué importante es rodearse de personas que están pasando por una situación similar a la tuya. Siento que esa vuelta genera mucha como incidencia porque no es lo mismo, ¿cierto? Esa tía que te dice, esa tía soltera, no se hace así, oye, la pechuga tal, no, mira, tenéis que hacer esto, y es como... No, gracias. O sea, prefiero mil veces el consejo de una persona que está viviendo una situación similar a la mía, que está con su guagua y que las dos vamos aprendiendo juntas. Y que no te va a criticar. Y que, claro, que no te va a va juzgar. enjuiciar, que no te va a juzgar. O sea, yo creo que ese es el peor daño que nos hacemos entre nosotras mismas. Sí, po. Nosotros podríamos avanzar mucho más rápido y a paso mucho más firme
si entre nosotras nos jugáramos menos. Sí. Pero nos enseñaron de esa manera. Entonces yo creo que también todas debemos de construirnos un poco y entender que la maternidad es difícil para todas. En el lugar que estés, vamos a tener un lugar común si eres mamá. Porque todas las mujeres que somos madres entendemos el dolor de ver un hijo sufrir, entendemos la dificultad que significa que tengan que estar bien nutridos, que puedas dar una lactancia, o si no, lo que significa en el fondo tener que preocuparte de aquello. Y desde ese lugar siempre vamos a encontrar un lugar común. No hay cómo mirarlo de otra forma. Y yo lo he comprobado, pero con un montón de ejemplos. Y quizás el lugar de sufrimiento de la maternidad, que yo creo que es el lugar más vulnerable que uno puede tener, porque no controlas nada, sobre todo a quienes nos encanta controlar todo. Y cuando ves que además hay tantas madres que en ese lugar les toca sufrir aún más, porque, pucha, todos sabemos lo complicado que es el invierno con todos los virus que hay, y lo mal que los pasamos las mamás, que no dormimos, que tenemos que estar preocupados de que una tos, que el vómito, que no sé qué. Y además de esa preocupación de que no sea un virus más grave, Claro. que todos los días aparecen virus nuevos. Entonces, pero si además te toca que tu hijo tiene que estar hospitalizado o que tu hija tiene que estar en un establecimiento hospitalario, eso es ya más complejo. Y es ahí donde me encontré también con la PRI, con Priscila de la ley de Mila. acompañamiento digno, la ley Mila. Y ese fue otro lugar también que empecé a luchar con mucha fuerza, porque yo no podía creer que las mamás que tenían que estar todos los días acompañando a sus hijos hospitalizados o hospitalizadas en el fondo, tuvieran que dormir en una silla de colegio. Qué increíble, ¿eh? Es como para A tirarse mí, las mechas. sí. Y ese proyecto yo intenté llevarlo a cabo antes de la pandemia. Ah, ya. Pero en pandemia se me acercó la PRI. Obviamente se retrocedió todo en pandemia porque la prioridad era, en el fondo, sacar adelante el COVID. Pero la PRI apareció en pandemia y me dijo, es que esto es peor para las mamás, es en pandemia. Claro, y ahí Necesitamos un cambio ahora. todo me hizo más sentido, y ahí justo ya habíamos empezado con la tramitación del proyecto, pero ya había pasado algunos meses y qué sé yo, y yo tengo a mi guagua, a Gracia, y me toca que fuera hospitalizada por sincicial. Y ahí yo vivir... Como que lo viviste todo a medida que o sea, como que todo se dio... No, es que te digo que los MAT, los lugares de encuentro... Y no es coincidencia. Yo creo que fueron solo para sacar todo con más fuerza, con más convicción. Todo pasa por algo. Darle un sentido a las cosas. Y yo no te estoy diciendo que no lo hubiera sacado adelante si no lo hubiera vivido, pero siento que haber vivido cada una de las cosas que viví en pandemia también me hizo también como mostrarme tal cual era frente a las mujeres que me estaban mirando. Y yo creo que ahí también hicimos entre todas mucha compañía, esta hermandad de la maternidad, y que teníamos que sacar esto adelante por todas. Claro. No había nadie, ninguna, que pudiera no sufrir esto. Entonces, era por todas ellas. Y bueno, y ahí mi red empezó a crecer como loca, porque en el fondo yo creo que las mamás en pandemia también empezaron a sentir que ellas eran las más afectadas con esto. O sea, los niños no podían ir al colegio, los niños no podían ir a ningún establecimiento en el fondo educacional, a los jardines tampoco. Se cierra todo y somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo. Sí, ahí te quedas con los niños 24/7. Y cómo lo haces con el trabajo, si eres sola, ¿para qué decirte? Entonces, fue todo... yo miro para atrás hoy día y digo, qué increíble lo que pudimos pasar. Pero qué maravilloso fue también encontrarnos con todas y de sufrir lo que sufrimos cada una, de distintos lugares, distintos espacios, de distintas dimensiones, por supuesto. También lo reconozco de esa manera. Que hayamos podido tener esa red también de poder contarnos las cosas y haberlo vivido juntas. Y haber sacado esto como un desafío de todas. Claro. Este proyecto le puse yo la firma, busqué yo los autores, hice los trámites legislativos, pero ellas las que movían los proyectos en las redes sociales. Y eso era muy fuerte en ese minuto además. Las redes sociales se transformaron en todo lo que tenía que ver con el contacto con la ciudadanía en pandemia. Quiero agradecerle a Lisa Presencial por siempre apoyarnos y estar junto a nosotros. Les recomiendo un programa que se llama Mamá Esencial, que te brinda todo el apoyo integral para asegurar
tu embarazo y posparto de una manera saludable. Isdin es una marca maravillosa. Te acompaña en todas las etapas de tu vida, a ti y a tu bebé. Por un lado tenemos la línea Woman, que cuida de tu piel tanto en el embarazo como en el posparto. Por otro lado tenemos la línea Isdin Baby Naturals, que protege la piel de tu bebé con productos naturales. Elige siempre Isdin. Nosotros lo que logramos con la ley Dominga, primero fue que te reconocieran la muerte de un hijo o una hija o de una muerte perinatal en el fondo. ¿En qué sentido? En que si bien existía una ley anterior que también trabajamos para poder sepultar a tu guagua, tú ahora ibas a tener el reconocimiento en el fondo de esa guaguita en el duelo. Te reconoces un duelo y además tienes un protocolo de trato distinto en los centros hospitalarios. Claro. Hoy día hay un protocolo de ley Dominga que algunos pueden decir, ¿para qué sirve? Lo cambia todo. Sí, no, completamente. O sea, cuando yo perdí a mi guaguita, me tocó con una guagua al lado y yo no podía entender esto. Y la enfermera que me saluda me dice, hola mamita, ¿cómo está? Y yo iba a tener un aborto, un legrado, para poder sacarme a mi guaguita que no había sido viable. Entonces, el trato No te hizo sentido. y cambia toda tu experiencia. Que puedas tener tu cajita de recuerdos, te hace vivir esa experiencia de manera distinta. Y como tú bien dices, qué increíble que en este siglo uno tenga que legislar algo que tiene que ver con el trato humano. Claro, eso Con el trato humano. O sea, yo me acuerdo cuando Gracia estaba hospitalizada, muchas enfermeras, de verdad, que no tengo nada que decir de ellas, pero otras que no les importaba sacarles el parche y dejarle toda la cicatriz. 8 días de nacida. 8 días de nacida, hospitalizada. Entonces, obvio que uno ahí dice, pucha, o no es mamá, o como se acostumbró a ver todos los días, Claro, no entiende perdió la sensibilidad y Y ya todo ahí le da igual. es donde uno tiene que entrar a legislar y a hablar y a imponer ciertas cosas. Hoy día estamos trabajando, yo desde la sociedad civil también, dejémoslo claro, yo estoy 3 años afuera del Senado, afuera de la Diputación, pero estoy muy vinculada a organizaciones sociales aún, de mujeres en la tecnología, de la Ley Dominga, de mujeres con cáncer, en verdad de todas De las organizaciones todo. que se puede imaginar, porque yo esto lo llevo en la guata, en la sangre, no necesito un cargo, y si puedo ayudar lo voy a hacer. Y que siento que hay mucho por hacer todavía Sí. con las organizaciones de la sociedad Sí. civil, que son quienes empujan todo, quienes te hacen entender también mucho, te enseñan y te hacen comprender desde el lugar donde tiene que ver la enfermedad, los costos que significa, qué significa sacar eso adelante. Entonces, yo creo que ahí donde tiene que haber un Estado también que se haga cargo de aquello. Tú no puedes tener protocolos que no sean amigables con la maternidad cuando tienen un hijo hospitalizado. No puedes tener un protocolo que maltrata a la madre cuando hablamos de parto. Tiene que existir un respeto y el parto respetado, pero además eso tiene que estar sancionado si no se cumple, porque si no es letra muerta. Y en base a eso creo que hay mucho por hacer todavía. O sea, proyectos que yo me acuerdo así, porque a lo mejor la lista es muy grande, pero el haber tenido que legislar para que no llevaran a la cárcel a una mujer que no cumplía con ser vocal de mesa cuando estaba a punto de parir, o sea, con un embarazo de 9 meses. ¿Cómo puedes obligar a una mujer? En un estado te puede obligar ir a tener que ser vocal de mesa y estar no sé cuántas horas parada o en el fondo en un lugar que ni siquiera tiene un baño cerca, que ya está bien. Eso tiene que ser como algo básico para los vocales de mesa. Pero para una mujer que está embarazada de 9 meses, de 8 meses, no puedes obligarla bajo sanción a cárcel si es que no lo hace. Entonces, a eso me refiero, a que tiene que existir una estructura estatal y también una sociedad involucrando aquí al mundo privado que no solamente sea más amable con la maternidad, sino que se haga cargo de esta maternidad para que no pase lo que está pasando hoy día, que es que tenemos un país con una población más adulta, como si fuéramos un país desarrollado, y con una estructura que no se hace cargo de aquello, porque somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de cuidar la maternidad, de cuidar a las madres, de hablar de costos, pero también de entender que una mujer hoy día tiene que elegir entre ser profesional y ser madre, porque si no, no tiene un desarrollo profesional y probablemente posterga la maternidad? No tiene garantizada el congelamiento de óvulos, que empresas hoy día están garantizándole eso a sus colaboradoras. Por eso también saco el sombrero a esas empresas que tienen esto tan de verdad de convicción puesto en sus culturas internas o en sus distintas normativas internas que van más allá de la ley. Un postnatal de 3 meses en empresas con el pago completo de su remuneración para los hombres. O sea,
Esas son las cosas que tenemos que mirar. Lógicamente que nos queda mucho para eso, porque hay cosas básicas que tenemos que cumplir primero, pero creo que hay mucho por hacer y yo creo que ahí las mamás unidas también tenemos una gran tarea. No estoy poniendo una tarea más, pero creo que si terminamos con este juicio de unas a las otras, si nos miramos más desde ese lugar, más de las mujeres que probablemente tienes en el primer impacto visual, sino que, es mamá. Ya la entendí, ya sé de dónde le tengo que hablar o del lugar común desde donde podemos encontrarnos, creo que sería más llevadero al menos. Sí, yo creo que esa es como la base de todo. Antes de todo lo que dijiste, como de los cambios de más arriba, al final, si no arreglamos la base, la raíz de todo esto que somos nosotras mismas, ¿qué cambiamos, cierto? Como haciendo cambios de más arriba, ¿no? Sí, ¿Cierto? sí. Y bueno, yo hablo incluso desde antes, de ser mujeres. Yo creo que ese es como la primera bandera de entender que por el hecho de ser mujeres tenemos distintas brechas. Y ojo, no lo hago desde la victimización de ser mujer. Yo creo que ser mujer es increíble, ser mamá es de verdad lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, a mí particularmente. Pero creo que es muy importante visibilizar lo difícil que se hace cuando tú además eres mamá sola o no tienes los recursos para poder sacar adelante a tu familia, o en el fondo ves a una empresa o a un empleador que te hace todo más difícil, o ves un Eso. Estado que te lleva todo cuesta arriba. Eso hay que visibilizar para que generemos los cambios. No para que seamos tratadas como las víctimas, Exacto. sino que desde un lugar para generar cambios, para hacerlo rápido, porque cuando tú le cambias la vida a una madre, estás llevando a la sociedad a un mejor lugar. La maternidad es la base de todo en una sociedad, en una estructura organizacional. Entonces, ¿cómo eso lo vemos como algo positivo y no como un cacho? No como, ay, está llorando su guagua, ay, tiene que ir a buscar al hijo al colegio, la tiene que llevar al doctor. O sea, como tratar de ver el lado amable para que a nosotras también se nos haga más amable. Claro. No, y al final, si pensáis, eso no va a ser en beneficio completo de la mamá, si al final es para el niño, ese niño, y ese niño es el futuro de nuestra sociedad. Entonces, ¿cierto? Así es. Entonces, que no es por la mamá, así como No. agradeceme mamá, no. Ojalá siempre sea por el bien superior del niño, por poder tener cerca a una mamá con salud mental, en el fondo con muchos otros derechos que hoy día lamentablemente no existen en la práctica, con una familia que le entregue cariño, pero como yo te digo, también la base de la sociedad. O sea, hoy día estamos viendo los embates y las consecuencias de una sociedad con una baja natalidad y lo que eso nos puede llevar en términos de una estructura no preparada para eso. Y cómo nos hacemos cargo desde el lugar que corresponde, con políticas públicas responsables, con una sociedad civil que está siendo incorporada en ese debate de las políticas públicas, con un mundo privado que también se hace cargo de emplear a más mujeres, pero de entregarles además las condiciones flexibles para que pueda al mismo tiempo desarrollarse profesionalmente, ser madre. Porque ahí está la primera diferencia. Cuando tú eres madre por primera vez, tienes un 40% de riesgo de perder tu trabajo o de no seguir en el fondo ascendiendo. Un hombre no tiene ese riesgo. Y es ahí donde uno quiere poner en el fondo el punto de inflexión, de decir, yo no por ser madre debo perder mis derechos o debo tener menos derechos a tener un desarrollo profesional. Es maravillosa la maternidad, pero quiero que también sea maravillosa para el mundo y me ayuda a entender que quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y se puede. Se puede cuando tú tienes organizaciones que lo entienden de esa manera. Claro. Y es por eso que es bueno también mostrar a esas empresas que lo hacen Claro. bien. Y que le sigan el paso. Al final, yo creo que si es que no generamos un cambio en ese sentido, en todo lo que tú dijiste, que estoy completamente de acuerdo, la natalidad no va a aumentar, o sea, ser opción. La gente está priorizando el hecho de tener una pega mucho más estable, una pega que me dé lucas, viajar, aprovechar como mi tiempo, mi espacio. Y claro, como se ve la maternidad hoy en día, como tú dices, como este cacho, ¿para qué me voy a meter en ese cacho? O sea, Obvio. si puedo disfrutar mis lucas y mi plata para mí, tener la pega que yo quiero, Sí, el puesto que yo quiero. y voy a partir desde antes, que lo hablaba ayer con un cardiólogo, desde
desde el lugar que de todas esas mamás que no pueden ser mamás. Como el Estado no les ayuda. O sea, cómo no hay una política pública de fertilidad. Claro. Para todas esas madres que además tienen que gastar Horrores. una locura en tratamiento. Tuvimos la primera bandera, yo creo que hoy día también tapó a todos los que han trabajado por eso. La senadora Núñez también ha tenido una realidad bien compleja con lo que tiene que ver con la fertilidad, y con la organización FEN sacaron adelante algo que yo creo que para todos es una buena noticia, que es que el examen que te mide la reserva ovárica hoy día va a tener código FONASA, algo que antes no tenía. Es un pequeño paso, porque hoy día lo que necesitamos es una política pública sobre la fertilidad, pero creo que es importante decirlo, reconocerlo, de las mujeres que están hoy día haciéndose cargo de esto en primer lugar, y no en el último. Porque yo entiendo que hoy día tenemos crisis importantes en seguridad y hay que sacarlo adelante. Pero creo que también es importante masticar chicle y caminar a la vez. Eso mismo te iba a decir. Hay cosas que hoy día lo de la baja de la natalidad es como para todos una sorpresa, pero era como obvio que iba a ocurrir. O sea, más que obvio. Con la pandemia se develaron un montón de realidades, el pago de las pensiones alimenticias. Nosotros trabajamos puño y letra el proyecto que sanciona a quienes no pagan su pensión alimenticia bajo orden judicial. No estoy diciendo un papito que tú decías, ay, no quiso pagarle. No, orden judicial. Y cuando pasó lo de la pandemia, encontramos que el 87% de las personas con orden judicial que debía pagar una pensión alimenticia no lo hacía. Es una realidad terrible. Entonces, de ahí empezamos a trabajar el proyecto de pensión alimenticia, de pago de pensión alimenticia, de sanciones por el no pago. Y te empezás a dar cuenta, además, cómo tienes un poder judicial también que para las mujeres no es, digamos, como afable. Como también a las mujeres solas las castiga muchas veces, en el fondo del Poder Judicial, en que no tiene perspectiva de género, no tiene perspectiva de la maternidad. ¿Y para qué hablar con, no sé, la ley Antonia, que la sacamos adelante para que en el fondo no te vuelvan a revictimizar en juicio? Y muchas realidades que a mí cuando a mí me dicen que está mal ser feminista, yo digo, pucha, el feminismo tiene tantas corrientes, pero para mí la base del feminismo tiene que ver con que tengamos iguales derechos entre hombres y mujeres. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo tengo una hija y para mí esa es la base de todo. Luché por esto antes incluso, porque mi hijo nació un 8 de marzo, el Día de la Mujer, o sea, ya más, una señal más potente que esa no puede haber, pero en el fondo hacerse cargo de esa premisa que también hay que ser claro, no es que alguien se levantó y dijo no tenemos derechos iguales entre hombres y mujeres. Hay estudios globales de muchas organizaciones internacionales, hay estudios de grandes consultoras a nivel, digamos, mundial. El Banco Mundial sacó un informe que te dice que las mujeres ejercemos 1/3 de los derechos que los hombres. En el último informe de Empresa, Derecho y Economía de las mujeres. El Banco Mundial, ¿quién pudiera estar en contra del Banco Mundial? No. Entonces, estamos hablando de algo, de una premisa tan básica que tú dices, tú quieres que tu hija tenga un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones graves cuando tiene un accidente automovilístico. ¿Quieres que tu hija tenga un 20% más de probabilidades de morir en el caso que choque en auto? No. Y te cuento por qué tu hija tiene esas probabilidades. Porque los fabricantes de automóviles olvidaron de poner la talla y el peso en los monos de goma que se ocupan para las pruebas técnicas. Entonces, tú cuando ves eso, te das cuenta que hay una perspectiva de género, una perspectiva de mujer necesaria en todas partes. En todas partes. Una cuestión que nos persigue. Qué increíble. Pero ¿qué hay que hacerse cargo? Y ahí es donde yo invito a los hombres también. Esta cuestión es un asunto de sociedad, porque los hombres tienen hijos, tienen hijas, y como tú crías a los hombres también es importante. Claro. Porque aquí tiene que ver con ciertas premisas culturales que hay que ir derribando de alguna otra manera, y tiene que ver con la educación que uno parte dándole a los hijos en la casa, y cómo también tú les enseñas cómo tratar a las mujeres. Tiene que ver con el maltrato y con la violencia y con los femicidios, tiene que ver. Porque cuando tú le enseñas los límites, cuando tú le enseñas el respeto, obviamente que estás educando a un hijo con las bases para que tenga un buen trato con las mujeres. Entonces,
Hoy día está, ¿cierto?, toda esta discusión como jurídica de no es no, Ujú. que no debiese ser nunca una discusión o no debiese tener una duda, ¿cierto? Pero creo que todo al final parte por la casa, Siempre, por la siempre todo parte educación. por casa, por la educación, sí, esa es la base de todo. Oye, Marce, ¿tú qué consideras, en base a tu experiencia como mamá, qué es qué ha sido lo esencial en tu maternidad para poder lograr este bienestar tanto físico como mental, que muchas veces se pierde o no se logra en un 100%? Yo creo que quizás es como intentar, porque nunca se puede del todo, desprenderse de la culpabilidad. Como esta sociedad que te impone ser la madre perfecta, la trabajadora perfecta, la mujer perfecta, la esposa perfecta, todo como los roles al mismo tiempo ¿Mm? en un 100%. Cuando uno empieza a desprenderse de esa perfección y de entender que no puedes darlo todo, porque aunque quisieras podrías hacerlo, como ser esta superwoman en el Mm, fondo, puedes tratar la normalidad como con menos culpa, de que, pucha, no llegué en el día porque tenía que trabajar todo el día a estar con mi hijo. Mi hijo y mi hija tendrán que ver a la mamá feliz y entender que la mamá es feliz trabajando. Y por otro lado, el hijo y la hija que tienen una madre que trabaja en la casa entenderán que esa madre se saca la mugre por ellos y que sean valoradas igualmente, aunque estemos fuera de la casa o dentro de la casa, pero que ambos trabajos son necesarios, son una decisión y que espero que siempre sea así, que sea una decisión libre de la madre, que no sea una imposición de claro. nadie, ni de un hombre, ni una sociedad, ni un país que determinó a esa mujer a trabajar en la casa y no quiso hacerlo, o de esa mujer que quiso salir a trabajar y prefirió estar en la casa. Yo siempre espero que esa determinación sea desde la libertad. Cuando uno enjuicia a las mamás, cuando uno le impone ciertos roles o ciertos prototipos a las madres, finalmente lo que hace es dejarlas menos libres. Y yo creo que esa libertad siempre tiene que existir y tiene que primero imponérsela a la madre. Cuesta muchísimo porque tienes todo el día, en el fondo, distintas posiciones en las que te vas encontrando como con una respuesta, así como, no estás todo el día con tu hijo en tu casa. Mm, Y tú estás en la casa todo el día. Y trabajas y viajas. ¿Y qué se queda con los niños? Cuando esa pregunta nunca se le hicieron al papá que tuvo que viajar por trabajo. Entonces, es ok, desprenderte de ese juicio y saber que tú estás haciendo todos los días lo mejor posible para entregarle lo mejor a tus hijos. Yo hago todos los días, me levanto todos los días para hacer, ojalá, de mis hijos mejores personas, personas felices, personas íntegras, que puedan sentir eso desde ese lugar, ojalá que ellos elijan. Y también trabajo todos los días para que mi hijo viva en una sociedad con igualdad de derechos, para que también mi hija pueda vivir y ejercer esa igualdad o esa equidad por la que todos hoy día estamos luchando. Estas conversaciones son necesarias. Muchas personas creen que son reiterativas. Yo creo que mientras no tengan el lugar que se merecen en las políticas públicas, en los programas de gobierno, en las normativas internas de una empresa, hay que seguir mm. conversándola y hay que seguir hablándola. ¿Sabías que puedes acceder a kinesiología especializada, asesoría lactancia materna, sesiones de psicología sin costo con el programa de Mamá Esencial? Revisa todos los beneficios en somosesencial.cl. Pharmaloop es una farmacia online que evita la expiración de medicamentos. Disfruta de estos medicamentos en la comodidad de tu hogar. Ingresando el código Voces Maternas Loop, vas a tener despacho gratis en la región metropolitana y descuentos en el total de tu compra a regiones. ¿Buscas ropa de calidad para tus niños? Te recomiendo Palín, una marca especializada en el mundo de los bebés que se encarga del cuidado y protección en cada uno de sus productos. Además, acompañan y guían a todas las madres primerizas con un diseño integral que les hace la vida mucho más sencilla. Busca todos sus productos en tiendas físicas y en opalin.cl. Oye, Marce, quiero agradecerte por haber venido, por haber brindado este espacio de conversación
creo que es un capítulo súper interesante y como tú bien decías, necesario visibilizar lo que está pasando. No es una sorpresa, ¿cierto?, para todas las mujeres, en donde nos podemos dar cuenta, yo te iba a decir, independiente de los informes del Banco Central, las investigaciones, los estudios, o sea, no necesitamos eso para darnos cuenta que no hay una equidad de género. O sea, nada, no necesitamos nada, solo abrir los ojos y en las mismas actividades de la vida diaria tú te das cuenta. O sea, es una cosa que está ahí. Evidente. Es evidente. A los ojos de todos. ¿Verdad? ¿Y por qué es tan evidente para nosotras y que al final tiene que ser igual de evidente, igual de importante y que sea una prioridad para las personas, ¿cierto?, que generan los cambios en este país? Que igual somos todos, ¿cierto? Todos generamos un cambio y tenemos todos como el deber de hacerlo, porque todo parte de lo que hablábamos nosotras como de la base, incluso de nosotras mismas las mujeres. Pero, claro, falta como que desde arriba lo vean con los mismos ojos que lo estamos viendo nosotras. Sí, esta es una invitación a sumarse al efecto que genera la equidad, la igualdad de derechos, de oportunidades de dignidad entre hombres y mujeres. Cuando una mujer supera una discriminación, es una familia entera la que está atrás, la que también avanza y en el fondo puede sortear esa discriminación. Claro. Y una sociedad también integra que crece. Entonces, yo creo que es esa la premisa de entender que esto es para todos, para todas, bueno. No es en contra de nadie, sino que queremos vivir en una sociedad más justa y más feliz para las mujeres y para los hombres, para los niños y para las niñas. Eso, y que también todo parte por casa, que entre las mujeres nos apañemos más. Siento que todavía falta mucho de eso. Es mucho el juzgar, el mirar para el lado, que yo opino que lo está haciendo mal, y no solamente lo pienso, sino que lo hablo, lo digo en voz alta, ¿cierto? Uno no sabe por los obstáculos que está pasando cada mujer detrás. Entonces, no prejuzgar. Siento que en eso también tenemos que avanzar y apoyarnos entre nosotras, que también es la base de todo. Así que hay una especie tiene un nombre, se dice el síndrome, es un síndrome que si bien no está psicológicamente muy comprobado, pero tiene un nombre como que tiene que ver con la abeja reina, el síndrome de la abeja reina, que habla de como un solo espacio que hay arriba para las mujeres. Perfecto. Entonces, como puede ser una, no puedes dejar que ninguna otra esté ahí. Y hay que terminar con ese síndrome de la abeja reina, de creer que si llega otra mujer, yo voy a tener que bajar, no me voy a quedar con ese espacio. Abrámosle las puertas a las demás mujeres, seamos más solidarias con las otras mujeres. Por lo mismo que tú decías, a mí me dijeron una vez, nunca sabes con el sufrimiento o la cruz que está cargando la persona que tienes al frente. Sé amable. Sí. Sé amable, como casi que una política de vida. Más con una mujer, porque te puedo asegurar que sí sabes al menos una de esas cargas que tiene la mujer que tiene al frente. Más si es mamá. Claro. O sea, yo creo que ahí vas a entender con más razón, sé amable. Porque tú sí sabes de lo que está viviendo la mujer cuando es madre. Entonces, por eso, sé amable. Que no se nos olvide. Sí. No se nos olvide. Ese es un buen mensaje. Agradecerte de nuevo que te hayas hecho el tiempo. Pucha, uno podría hablar de esto, ¿cierto? Tenemos muchos temas. Millones Todos los por capítulos conversar. Que llevas tú también en el programa. Sí, y esa es un poquito la idea, poder visibilizar todas las experiencias, toda la opinión de la mamá, que lo podamos compartir, que lo podamos debatir, y que pueda ayudar, obviamente, a las otras personas que nos están mirando. Agradecerte de corazón. Gracias. Millón de gracias. Y obviamente, en parte de este agradecimiento, nuestros auspiciadores quieren darte unos regalitos. ¡Ay, qué rico! Así que vamos a partir con la sección de regalos. Primero que todo, un auspiciador que nos ha acompañado desde la primera temporada, que es la ISA Presencial. ¿Ya? La ISA Presencial te regala, pensando obviamente en tu bienestar, tanto que hablábamos, bienestar físico, mental, una gift card para que vayas al spa a hacerte un masaje. ¡Ay, maravilloso! No, ¡Qué rico! Necesario. Muy necesario. Esto se agradece muy necesario. Mucho. Para aportar también en todo el tema del autocuidado, porque eso es otro tema de las mamás, porque se enfocan en los niños, ¿cierto? Y uno se queda... ¿Qué pasa con el cuidado de la mamá? Oye, gracias. Se pasaron.
Mira, eso viene con un complemento, que es esta cajita que te trae con productos para que la puedas abrir y mostrar ahí a ver qué te mandaron. Ver. La ISAPRE se ha portado de verdad que un 10 con nosotros, la ISAPRE esencial. Nos creyó desde el primer minuto en todo este proyecto que ha crecido un montón. Maravilloso. Sí. Tiene una botellita De muy agua, útil rico. para el agua. Hay que hidratarse. Sí, importante. Y tiene un Un cuadernito librito, con un sí. lápiz y una Y bolsa, una bolsa. sustentable. Muchas gracias. Gracias, al ISAPRE. gracias. ISAPRE esencial. ¿Qué más tengo para ti? Oye, tantos regalitos. No, y esto no termina, y esto no termina. Oye, ¿Pero más? Isdin, Ah, me nuevo encanta. auspiciador de esta segunda temporada. Me encanta Isdin. Ay, Una es que tremenda dime a quién marca. no le gusta Isdin. Oye, los bloqueadores son lo máximo. son lo máximo. Sí. Ay, que viene cargadita esta bolsa. Productos solamente Qué para ti. rico. Mira, desmaquillante que siempre sirve. Siempre. Antiestrías. Oh, esto sobre todo cuando uno va a ser mamá y Sí, después. y después, no solo cuando uno es mamá. Y también un reafirmante. Crema maravilloso. reafirmante, útil. Sí, o sea, no conocía esta línea de Istin, así que muchas gracias. Istin. Bacán. La vamos a probar. La vas a poder probar y luego recomendar. Así que todas maneras. algo nuevo para ti. Oh, y sigue los regalos. Seguimos. No lo puedo creer. Tercer auspiciador, Pharmaloop. Esta A es una ver. farmacia súper chora. ¿Ya? Te lleva los remedios a la casa. La casa, oh, qué útil. Es una farmacia más eficiente porque tú puedes comprar la cantidad, por ejemplo, de comprimidos de un medicamento que necesitas y no dejar cierto típico que tenemos un Ay, cajón qué lleno de bueno. remedios Como a que granel. vencen. ¿Sí? Sí. Qué Y bueno ahí viene un tener este folleto dato. que te entrega, bueno, que es tanto para ti, Marce, como para los que nos están escuchando, con un código de descuento de 3.500 pesos en el total de la compra, Buenísimo. con Voces Maternas Loop y despacho gratis. Oye, y biotina, esto es súper bien para el pelo, para Y las las uñas, para la uñas. piel. Sí. Y más encima son gomitas, así que qué rico. Algunas compran tienen que ir a comprar afuera. Sí, sí, pues en Estados Qué Unidos las buena, venden. qué útil los regalos. se Así que no, pasaron. en Hoy verdad mira que cómo pueden estoy a encontrar regalar. todo en Pharmaloop. Y me queda uno, No te puedo creer, no, se pasaron. créemelo. Esto es Oh. solamente un detalle por haberte venido. Oh, Opalín, también un nuevo auspiciador de esta temporada. Ay, que se pasaron, no era necesario tanto regalo, auspiciadores. A ver qué te mandaron, son productos de algodón peruano. Ay, esto es para la gracia. Sí, po, obvio que es para la gracia. Obvio que es para ella, lo mandaron especial. Dime si no mira No, unos jeans. por favor, no. miren esto. Taquilla Va a estar máximo. loca. No, se pasaron, aparte que es bien trapera, así que... Ay, me encanta. Muchas gracias. Oye, dime si no la tela no, de el la algodón, es súper bueno. es buenísimo. Las marcas Sí, chilenas hay que apoyar. tienen que sobrevivir con Sí. todas las ropas y las cosas chinas. No, está precioso. Está hermoso. Sí, súper lindo. Oye, Marce, adentro de tu bolsa te faltó un regalito que es una tarjeta blanca. A ver si la encuentras por ahí. Lee lo que dice. No te puedo creer. No, 50.000 pesos en Opalín. No, es que ya con esto ya. No, lo se máximo. pasaron. No, O sea, se de verdad yo quedé pasaron. así como, ¿qué? No, aquí sí que ya. No, Te maté. me mataron. Me mataron. Vamos a etiquetar ahí a la marca cuando compremos las cosas, entonces. Sí, para ver cómo se ve te esa pasaste, preciosa. Fran, de verdad, no. demasiado regalo. Qué rico. Nada, en Pero verdad necesario. nada en comparación al tiempo que nos pudiste brindar, la rica conversación y un tema que sin duda hay que hablar. Así que agradecerte a ti de todo corazón. Gracias a ti por el espacio, a toda la producción, se pasaron para tierno Sí. y a todas las marcas también que nos acompañan. Sí, un aplauso a ustedes, Sí, chiquillos, hoy que hay un trabajan equipo ahí detrás. de las cámaras. No, ha estado full con nosotros, así que nada, agradecerle a ellos también. Y nada, dejarlos a todos muy invitados a que continúen viéndonos, siguen hartos capítulos todavía, así que no se lo pierdan todos los jueves a las 7 de la tarde, atentos a nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, que estén Chao, bien. que estén bien.